Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y a otro episodio más de esta sección que estuvimos titulando Ruta 2, donde mientras realizamos un recorrido por varias partes de la ciudad de La Habana, les comparto al mismo tiempo informaciones recientes y actualizaciones sobre lo que está aconteciendo ahora mismo en Cuba. Hoy vamos a estar tocando un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y a día de hoy se encuentra bien vigente, que son las conocidas arbovirosis combinadas que están circulando por toda la isla y tienen enfermos prácticamente a todos los cubanos. Hace unos días atrás les estuve compartiendo mi realidad con esta temática y cómo la estuve viviendo en carne propia. Sé que entre la población cubana existen muchas dudas en cuanto a los síntomas que pueden presentar estos virus, cómo reducirlos rápidamente, qué medicamentos como tal tomar o cuáles son los más indicados, así como el uso de la medicina natural y tradicional. Es por esto que se me ocurrió hacerles un video más informativo que sé que les servirá de mucha ayuda. Y en esta ocasión nos vamos a centrar principalmente en el virus del chikungunya. Yo que ustedes me acomodo porque a continuación tendrán 50 preguntas y respuestas acerca del chikungunya. ¿Qué es exactamente el chikungunya? Esta es una enfermedad viral causada por el alfavirus transmitido por el mosquito Aedes. Produce fiebre alta, dolores articulares tan intensos que muchas personas quedan temporalmente incapacitadas. No existe antiviral específico, por lo que el tratamiento se basa en aliviar síntomas. ¿Cómo se contagia en Cuba? Solo mediante la picadura de un mosquito infectado, principalmente Aedes aegypti, presente en casi todos los municipios del país. No se transmite de persona a persona, pero una persona infectada puede infectar mosquitos que la piquen durante la primera semana. ¿Qué mosquito lo transmite? El Aedes aegypti, que se reproduce en depósitos de agua limpia. Su presencia aumentó con la crisis del agua, los tanques destapados y el deterioro del control vectorial en la isla. ¿Cuánto tarda en aparecer los síntomas? El periodo de incubación va de 2 a 12 días, siendo lo más común entre 3 y 7. La mayoría de los enfermos recuerda haber sido picados días antes, especialmente en horarios de mañana y tarde. ¿Por qué el control articular es tan fuerte? Porque el virus provoca una inflamación intensa en las articulaciones, especialmente en muñecas, manos, rodillas y tobillos. Aunque no destruye las articulaciones, el dolor puede ser incapacitante y durar semanas. ¿Cuánto dura la fiebre? Normalmente entre 24 y 72 horas. Es una fiebre alta que sube rápido y responde bien al paracetamol. ¿Cuánto dura la enfermedad completa? La fase aguda con fiebre y dolor fuerte dura de 3 a 10 días, pero el dolor articular puede persistir semanas o meses debido a la inflamación residual. ¿En qué se diferencia del dengue? El chikungunya da dolor articular severo, mientras que el dengue provoca más dolor muscular y riesgo de sangrado. En el dengue la fiebre es más prolongada y peligrosa, mientras que en el chikungunya el dolor es lo que domina. ¿Se puede tener dengue y chikungunya a la vez? Sí. Y esos casos suelen ser más graves porque el manejo de los AINES cambia y pueden aparecer complicaciones combinadas. ¿El chikungunya es mortal? Generalmente no. Tiene baja mortalidad, pero en ancianos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas puede causar deshidratación severa o complicaciones articulares fuertes. O sea que básicamente todos estos grupos están en graves riesgos a tal punto de llegar a la muerte. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Fiebre alta, dolor articular severo, dolor de cabeza, malestar, erupción en la piel y cansancio extremo. La combinación de fiebre más dolor articular intenso es muy típica. ¿Puede causar vómitos y diarreas? Sí, aunque no son los síntomas principales. Pero en Cuba, por el calor y la poca oferta de sueros, estos síntomas pueden llevar a deshidratación. ¿Cómo es la erupción del chikungunya? Son manchas rojas que aparecen en tronco, brazos y piernas. No siempre pican, pero alarman. Suelen aparecer al bajar la fiebre. ¿Por qué el dolor es por la mañana? Porque la inflamación articular aumenta en reposo y al dormir las articulaciones se enfrían, causando rigidez matutina. ¿Cuáles son las señales graves de alerta? Dificultad para caminar, desmayos, sangrados, fiebre que no baja con medicamentos, vómitos persistentes o signos de deshidratación. En esos casos hay que acudir a un médico lo antes posible. ¿Por qué el dolor vuelve días después? Porque la inflamación no desaparece de golpe. El virus deja una respuesta inmune activa que puede reactivarse por semanas. ¿Puede dejar secuelas a largo plazo? Sí. Un porcentaje de personas sufre artritis postviral por meses, especialmente los mayores de 40 años o quienes ya tenían dolor articular previo. ¿Afecta a las embarazadas?
No produce malformaciones, pero puede transmitirse al bebé durante el parto si la madre está en fase aguda. En ese caso se recomienda vigilancia hospitalaria. Los niños se enferman fuerte, suelen recuperarse bastante rápido, pero presentan fiebre alta y pueden deshidratarse más fácilmente. ¿Los ancianos están en mayor riesgo? Sí, el dolor es más intenso, la recuperación más lenta y pueden quedar con rigidez articular prolongada. ¿Qué medicamentos son los recomendados? Paracetamol o acetaminofén es el principal. Reduce la fiebre y el dolor sin aumentar riesgos. Es el tratamiento estándar en todas las guías internacionales. ¿Por qué recomiendan paracetamol como primera opción? Porque a diferencia del ibuprofeno o la aspirina, el paracetamol no aumenta el riesgo de sangrado, por si el caso resultara ser dengue y no chikungunya. ¿Puedo tomar ibuprofeno o naproxeno? Sí, pero solo después de descartar dengue. Si hay riesgo de dengue, puede causar sangrado. Un médico debe indicarlo. La dipirona o metamizol sirve, alivia el dolor y la fiebre, pero no debe usarse sin supervisión por riesgo de baja de glóbulos blancos. La prednisona o los esteroides ayudan, no en fase aguda. Los corticoides pueden empeorar la respuesta inmune. Solo se usan semanas después en casos de artritis crónica y bajo control médico. Pueden combinar analgésicos, solo bajo orientación médica. Mezclar paracetamol más AINES en dosis altas puede dañar hígado o riñones. ¿Existe pastilla antiviral? No, no hay antiviral aprobado para el chikungunya. Todo el tratamiento es para aliviar síntomas y evitar deshidratación. ¿Los antibióticos sirven? No, porque es un virus. Solo se usan si aparece una infección secundaria, algo raro. ¿Qué puedo tomar para dormir si el dolor es fuerte? Lo primero es compresas calientes, tés calmantes y ajustar analgésicos. Los sedantes requieren receta y no son recomendados sin supervisión. ¿Es peligroso mucho paracetamol? Evidentemente sí. Superar la dosis máxima diaria puede causar daño hepático grave. Mucha gente en Cuba se automedica sin control y esto es un riesgo real. ¿Sirve la infusión de hojas de cereza? Son populares en Cuba y tienen compuestos antiinflamatorios suaves. Ayudan a aliviar el malestar e hidratar, pero no curan el virus. Las hojas de frutabomba o papaya ayudan. Se usan tradicionalmente para subir defensas. No existe evidencia fuerte, pero sí aportan hidratación y algunos antioxidantes. ¿Sirve el jengibre para el dolor? Sí. Tiene efecto antiinflamatorio leve y mejora la circulación. Puede disminuir rigidez articular cuando se toma en infusión. La cúrcuma es útil. Contiene curcumina, que reduce inflamación en muchos estudios. No cura, pero alivia en combinación con el tratamiento médico. El limón con miel ayuda. Ayuda con hidratación, vitamina C y suaviza el malestar, pero no actúa sobre el virus. La manzanilla funciona, ayuda a relajar, mejorar el sueño y tratar ansiedad asociada al dolor, pero es un apoyo, no un tratamiento. ¿Compresas calientes alivian? Sí, especialmente en articulaciones rígidas, mejoran la circulación y facilitan el movimiento. ¿Compresas frías ayudan? Sí, reducen inflamación, sobre todo en zonas muy dolorosas tras caminar o hacer esfuerzo. ¿Tomar caldos es beneficioso? Sí, porque ayudan a hidratación, aportan electrolitos y ayudan cuando no apetece comer sólido. Y si le añades una patica de gallina, mejor aún. ¿Hay remedios naturales que deben evitarse? Sí, plantas desconocidas, mezclas excesivas o remedios fuertes que pueden intoxicar o dañar el hígado. ¿Cuánta agua debo tomar? Más de lo normal, ya que el chikungunya y el calor cubano pueden deshidratar rápido. Se recomiendan sueros, aguas, caldos y bebidas caseras con sal y azúcar. ¿Puedo hacer ejercicio durante la enfermedad? Solo movimientos suaves para evitar rigidez, nada intenso, ya que las articulaciones están inflamadas y un esfuerzo puede empeorar el cuadro. ¿Debo guardar reposo absoluto? Reposo relativo. Hay que descansar, pero también mover un poco las articulaciones para evitar que se traben. ¿Se puede ir a trabajar? No es aconsejable. La fiebre, el dolor y la debilidad lo impiden. Además, es importante descansar para no prolongar la enfermedad. ¿Qué alimentos ayudan a recuperarse? Frutas, caldos, vegetales, arroz, pollo y alimentos fáciles de digerir. La prioridad es energía suave y buena hidratación. ¿Puedo tomar café? Sí, pero en cantidades pequeñas. El café aumenta la deshidratación si se consume en exceso. ¿Puedo tomar alcohol? No. El alcohol deshidrata, baja defensas y sobrecarga el hígado, que ya está trabajando mucho para, en este caso, procesar medicamentos. ¿Cómo evitar contagiarse? Usar repelente, mosquiteros, ropa clara, eliminar agua acumulada y evitar estar en exteriores al amanecer y atardecer, que es cuando más pica el mosquito. ¿Se puede volver a tener chikungunya? Es raro porque deja inmunidad de larga duración, pero no imposible. Existen variantes y mutaciones. ¿Existe una vacuna disponible? Se han aprobado vacunas en algunos países, pero no están disponibles en Cuba ni en el sistema público por el momento. Después de todas estas 50 preguntas, creo que esto les va a ayudar muchísimo a responder todas sus dudas en cuanto al uso de los diferentes medicamentos que están circulando por las redes, cuál debo tomar y cuál no. En el caso de la medicina natural y tradicional,
ya sea con las hojas de cereza, de papaya, jengibre, la cúrcuma, entre otros. Así que nada, de esta manera me estoy despidiendo, sin antes darles las gracias por ver este material y como siempre apoyándome dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y más a un cubano que esté sometido dentro de Cuba a todas estas arbovirosis combinadas. Les va a venir de maravilla conocer todos estos detalles. Hypea el video y suscríbete a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón, nos vemos en unos días con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.